Acabamos de terminar la temporada de primavera de anime y con esto podemos empezar a sacar conclusiones sobre las obras que más llamaron la atención, ya sea por su calidad, lo divertida que llega a ser o en caso específico de esta temporada, lo más decente que se pudo encontrar por la falta de buenas obras que hubo durante la misma. Esta temporada ha sido definitivamente la peor de todo el año y por lo que hemos visto saldrá en la segunda mitad del 2025, cerrará como la peor desde hace muchísimo tiempo, pero a pesar de eso hubieron varios animes que considero valen la pena. Muy pocos podría decir que son una maravilla, pero dentro de lo que cabe, los que se encuentran en el video supieron ser entretenidos y destacaron, a pesar de que no la tenían muy difícil. Por lo que a lo largo del video, y como siempre hago cada que termina una temporada, hablaré sobre 8 animes que en mi opinión fueron los mejores o los menos peores, como se puede ver en algunos casos en específico. Por lo que ya para empezar con el video solo me queda pedirles que se suscriban y den like si les gusta el video. En verdad lo aprecio mucho y me motiva a seguir creando contenido. Esto es Animont y bienvenidos a mis conclusiones de la temporada de anime primavera 2025. Nunca imaginé que la historia de los hermanos adoptados que parece que se quieren dar entre sí sería una historia algo interesante para la primicia que tiene. A pesar de que me parece nefasto el hecho de que las hermanas se vayan enamorando una a una del protagonista, a pesar de ser su hermano por prácticamente toda su vida, si no existiera ese gran detalle y la historia tratara de una relación de hermanos y cómo se va fortaleciendo conforme a las vivencias de cada uno, algo más fraternal y no romántico, sería una serie mucho mejor de lo que terminó siendo, porque realmente la historia de trasfondo de cada hermana y cómo Arata trata de apoyar a cada una como hermano mayor es un tema bastante interesante, observando las motivaciones de cada una, su papel en la familia y la relación que han tenido a lo largo de esta, por lo que el ver cómo toda esta gran idea termina cagada por un romance incestuoso hecho con las patas termina mermando a una historia que con otro enfoque hubiera hecho pensar que el autor de esta historia tenía un mínimo de talento, aunque no sorprende viniendo del tipo que escribió Rent a Girlfriend. Insisto, me gusta mucho cómo se lleva cada trama personal de cada hermana y cómo dependiendo de las vivencias que tienen van madurando poco a poco, conociéndose a sí mismas y comprendiendo lo bueno que es en ocasiones tener a alguien que esté dispuesto a tenderte una mano cuando uno ha tocado fondo o cuando pasa por algún problema de la vida diaria. Otra cosa que me gustó es que posee un ritmo mucho mejor que el manga, siendo este en ocasiones bastante acelerado al momento de desarrollar la historia, por lo que el anime decidió tomarse más su tiempo y aunque pusieron algo de relleno es de valor para la historia, sirviendo más como complemento que el hecho de cubrir un hueco en los capítulos para no llegar al día de lo que lleva en el manga. Una obra con un potencial bastante desperdiciado y que a pesar de que todo me parece muy decente para lo que el autor está acostumbrado a hacer, son motivos por los que me parece el anime perfecto para empezar el top. Ni de broma se le acerca al resto de obras, se va a notar un salto de diferencia del octavo al séptimo, pero para lo que hace Reiji Miyajima y lo que nos tiene acostumbrados con Rent a Girlfriend, esto puede que sea lo mejor de su carrera, lo cual siendo honestos no es muy difícil de superar. Un anime del que llevaba tiempo esperando su segunda temporada y que siendo muy honesto terminé bastante decepcionado de cómo avanzó su historia. Sentai pasó de ser una de las ideas más interesantes que había en los mangas más recientes al ser una serie tipo Power Rangers donde los que se supone que son buenos no son tan buenos como tal y teniendo como protagonista a uno de los villanos a vencer que está harto de ser parte de esta farsa. Y esta temporada podremos ver finalmente cómo el soldado D se infiltra dentro de uno de los escuadrones de los Rangers o los Dragon Keepers como les quieran decir, acercándose a su objetivo de acabar con cada uno de los Dragon Keepers principales, pero con el paso de la historia podremos ver varios giros argumentales como la trama poco a poco perdería el sentido, teniendo bastantes cambios de ritmo dentro de la historia, sintiéndose bastante apresurada al ver tantas cosas en tan poco tiempo, como es todo el tema de la asociación a favor de los invasores, la revelación de la verdadera cara de los Rangers y que medio mundo descubrió la identidad del soldado D, por lo que la verdad estoy muy confundido si esto es todo original del anime o el manga también se fue al carajo con la historia y la congruencia que tenía. Una obra que comenzó bastante bien y que su segunda temporada bajó muchísimo en calidad, por lo que se queda en este puesto del top, ya que a pesar de todo sigue siendo mejor que el anime de los incestuosos, pero dentro de lo decente de la temporada fue definitivamente el peor de todos. Nunca imaginé que un spin-off de My Hero Academia pudiera hacerme recobrar el interés en esta serie, y menos demostrar cómo un autor que ni siquiera es el creador de este universo podría crear un elenco mucho más interesante de lo que es en un principio el de la historia original. La idea de los vigilantes y su papel en el mundo de héroes, siendo tipos que se encargan de resolver crímenes más pequeños y pasando más desapercibidos que los de los héroes grandes, además de no tratar amenazas tan grandes como veríamos en la serie principal con All for One y Shigaraki, es algo que me llama mucho la atención, y es mucho más curioso al momento de pensar que es más interesante
interesante el ver cómo se trabajan antagonistas que vemos a lo largo de la historia, son más discretos que los que vemos en la historia principal, viendo la diferencia de calidad de estos gracias al cómo se trabaja el misterio que se desarrolla sobre varios sucesos que van afectando a los protagonistas, como es la aparición de los villanos espontáneos y el producto de la dudosa procedencia, por decirlo de alguna forma, que provoca estos efectos en la gente. Con esto acompañado de un elenco de protagonistas carismáticos que con el paso de la trama van haciendo que uno se encariñe más con estos, además de poder observar cómo su historia los va llevando por caminos bastante distintos a lo que veíamos en un principio, pero que termina conectándose con el problema principal de la trama. Si bien siento que se abusa en ocasiones de cameos de personajes de la serie original como es Eraserhead, me gusta que se le dé más participación a otros que pasaron muy desapercibidos en la historia original, como Ingenium, el hermano de Ida y un héroe que solo vimos por cómo lo hacía mierda Stein. Que hablando de Stein, gracias a esta obra pudimos ver cómo nació el asesino de héroes y sus inicios como un asesino de villanos, siendo algo que fue algo fugaz pero bastante entretenido el tiempo que duró en la trama. Una historia que sumó más de lo que creí a Boku no Hero y algo bastante refrescante para una serie que personalmente ya me tenía bastante fastidiado. No creo que me anime a ver el final de My Hero Academia, pero al menos puedo decir que disfruté mucho la historia de Koichi y los vigilantes. Este es uno de esos animes que me agarraron de sorpresa al tener una idea bastante llamativa, la cual iba a pasar desapercibida de no ser por un comentario que vi en el video de primeras impresiones de la temporada pasada, por lo que decidí darle una oportunidad y honestamente quedé impactado de lo bueno que fue. Una historia bastante llamativa que sabe manejar bien el misterio sobre su mundo, la historia que lo rodea y la dualidad de la protagonista, la cual se encuentra en una constante encrucijada sobre el misterio de su existencia, al descubrir que es una copia de una chica la cual se fue a conocer a Satoru Gojo en primera fila por motivos desconocidos, lo cual maneja bastante bien la mayor parte de la obra, pero como nada es perfecto y se imaginarán por el puesto en el que está en el top, esta obra con el paso de los capítulos comenzaría a denotar algunos problemas que tenía al desarrollar su historia, viendo cómo tramas secundarias como la del grupo Hebi-Numa y el tipo de la lengua vívida se quedaban a medias en cuanto a desarrollo y conclusión, sintiéndose bastante apresurado al no tener tanto tiempo en pantalla como el misterio de la protagonista y toda la ciudad, cosa que de igual manera la obra terminaría de manera totalmente anticlimática y bastante confusa al querer explicar todo con puros simbolismos muy rebuscados y que solo hacen poco comprensible la conclusión de la obra, siendo bastante decepcionante para una historia que hasta ese momento iba haciendo todo bien y mostraba una de las historias más interesantes de la temporada. Lástima que cayó al final, pero eso no quita que es una de las mejores series de la temporada actual, y aunque tampoco la tenía muy difícil, también habla de la calidad que posee a pesar de no tener tanta competencia. Otra serie que sería una sorpresa y que me atraparía desde el principio de la misma, teniendo una historia mucho más cómica que el resto de obras, contando la historia de Nico, una chica la cual es una bruja y después de estar años entrenando su poder mágico, regresaría a su ciudad natal, buscando tener una vida casi normal, ya que decide ayudar a todo mundo que ésta pueda con la magia que ha aprendido, llegando a vivir con su amigo de la infancia Morihito, un ogro el cual es elegido para protegerla de una supuesta predicción y quien había entrenado para esto y para controlar su propio poder. Suena mucho la típica historia de fantasía pedorra de la que salen 10 cada temporada y de esas 9 son isekais, pero lo que volvería esta mucho más interesante y más disfrutable es el tono cómico que posee casi todo el tiempo, siendo una obra la cual sabe hacer chistoso el ver caminar a las hormigas, sabiendo desarrollar de gran manera la relación de los protagonistas y personajes que van entrando al grupo protagónico, viendo cómo cada uno cumple un papel clave para el progreso de la trama, así como dentro de la dinámica de los protagonistas, nutriendo a este grupo y haciendo con el tiempo que sea más divertido y disfrutable de ver. Una historia que no creí que fuera a gustarme en un principio y terminó atrapándome como pocas esta temporada y lo que llevamos del año realmente. Una de las mejores de toda primavera y por poco entra en el podio del top. Fire Force es una obra la cual desde hace mucho tiempo viene entregando una gran historia. Con esta temporada pudimos ver el principio del final de la misma y con esto el cómo conectan gran parte de los puntos que la obra había dejado al aire, como el mundo antes del primer cataclismo, el papel de los elegidos de la llama Dola en su mundo, el cómo se originó el mundo que conocemos y el misterio detrás de la combustión espontánea. Varios misterios importantes para la historia al fin fueron resueltos de gran manera, uniendo todo lo que se había establecido y preparando todo para el conflicto final, observando varios de
los posibles enfrentamientos o posibles encuentros a futuro, como la revancha de Arthur contra Dragón o Shou buscando a Shinra por la curiosidad que le causa su vínculo, al ser su hermano y la única familia que tiene a pesar de pertenecer a bandos opuestos. Esta historia, a pesar de dividirse en dos partes, mostró que si se toma su tiempo, puede entregar una conclusión bastante interesante, y que al menos en mi opinión, que ya sé cómo va a concluir todo, me parece bastante decente para lo que es esta historia, a pesar de que fue muy criticada en su momento. Supo darle importancia a todos los cabos que quedaban sueltos y preparar la historia para dar el paso final que necesitaba, por la calidad que demostró tener y porque para hacer el paso previo al clímax del día fue bastante bien hecho para que su última parte termine de demostrar que posiblemente este fue el shonen más infravalorado de los más populares de la última generación. No tenía planeado meter esta obra dentro del top, ya que originalmente se estrenó en la temporada pasada, y no suelo poner obras que se estrenan durante temporadas anteriores, pero lo que hizo esta historia con su segunda parte es simplemente impresionante, y no podía ignorar al que por ahora para mí es el mejor anime que ha salido en todo el año, además de que sirve perfectamente para rellenar el puesto que me faltaba del top. Esta segunda temporada comenzó con bastantes ideas que comenzaron a tomar forma a lo largo de estos últimos 12 capítulos, los cuales terminarían siendo cruciales para el desarrollo de la historia y concluir historias como es el misterio detrás de Suirei, los intentos de acabar con Jinshi y el secuestro de Mao Mao, y más tramas que comenzaron desde la primera temporada, observando la gran planeación que tiene toda esta historia y como todas las tramas se unirían en un punto de no retorno donde se tomarían varias decisiones cruciales para los personajes principales que de alguna manera afectarán a futuro a la historia, pero por ahora dejaron la que es posiblemente su mejor temporada, y es mucho decir al momento de ver la primera parte de esta joyota. El segundo puesto sin dudarlo, y como dije anteriormente, mi anime favorito de lo que va del año. Yo lo adelanté, lo dije desde un principio y se mantuvo con el paso del tiempo. Devil May Cry, a pesar de no ser anime japonés como tal, terminó siendo una obra que desde su estreno eclipsó el resto de obras, tanto el ser una IP bastante conocida en otros medios como son los videojuegos, así como entregar una historia que se separa lo suficiente de su material original para no ser un copia y pega de este, enriqueciendo la historia de Dante y toda la gente que irá conociendo, desde aliados hasta enemigos, ya sea de personajes originales del juego o completamente nuevos para la trama, que suman de gran manera a la historia que buscan contar, logrando volver mucho más interesante una historia que, siendo honestos, en los juegos era demasiado básica, y el anime sabe aprovechar de gran manera todo esto para poder conectar varias tramas de esto sin afectar de manera significativa al canon de los juegos, si pudiéramos llamarlo de esta forma, viendo un desarrollo mucho más interesante y bastante coherente a lo largo de la travesía de Dante, observando cómo se tiene todo un plan a futuro para la historia, y que en mi consideración supo cómo reinventar de gran manera una obra la cual en su material original ya está más abandonado que tú por tu ex, por lo que considero por esto, y porque soy muy fan de Devil May Cry, este es el mejor anime de la temporada, lo cual tampoco es un mérito tan grande, pero realmente hay que reconocerse. Así terminamos con los mejores animes de la temporada. Tocará hablar en otro video sobre los nuevos animes de verano en un próximo video, ya que hay bastantes interesantes y a punto de hacer una temporada mucho mejor que la pasada. Por lo que por ahora es todo para mí. Gracias por ver el video, suscríbanse, den like si les gustó el video y comenten su opinión del top o lo que quieran. Yo soy Mont y esto es Animont. No le metan dinero a juegos de celulares, es el peor gasto que puede hacer uno junto a meterse a una estafa piramidal o tener un hijo a los 15 años. Hasta la próxima.